Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues en esta ocasión vamos con la parte 2 de Miyako enseñándonos cómo se crea pues una demo para los bytes. Recordemos que esto es una canción que no llegó a ningún sitio, simplemente era una demostración de cómo es el proceso. em, y esta es la segunda parte, ya nos quedamos alucinados en la primera. Sí, Y sin embargo decía la propia Miyako que aunque flipemos con esto, que no reúne los estándares de calidad necesarios como para que pasase el corte para los bytes. Así que pues imaginaos, yo se la compraba. ya ves, ya ves. Así que nada, recordemos subtítulos en inglés. Vamos a ir hablando un poquito por encima, ¿vale? Para que podamos escuchar y poder comentar. Aunque si hace falta alguna vez paramos por si hay algún detalle que queramos reseñar. Pues nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. はい、This is Miyako. Thank you for watching. ということで、今日は、宮古流、ヘビーメタルのデモ作りパート2になっております。今回パート2ということで、前回パート1ではワンコーラスだけラフに作ったんですが、パート2ではイントロからアウトロまで Vale, ahora va a crear el resto del coro Con la con la intro intro y la y al siguiente parte. final. Correcto. いったフルコーラスで作ってみようねっていう回になっております。ということで、早速フルコーラス作っていきましょう。はい、じゃあ早速進めていきましょう。で、前回 A、B イントロ 2A、B、C と言ったので、C の後は、普通に考えて B イントロに行くかなと思う Bueno, の se está で、situando y tiene muy bien estructurado dónde va cada parte, así que un poco se está medio organizando. Sigue completando la batería. Se asegura de que sigue grabando la cámara. その後ギターソロに行きますね。Los pitidos que vais escuchando el metrónomo. Lo que veis que pasa por encima de algo ya grabado es que está regrabando porque no le convence ese trozo de la pista y lo quiere pulir un poquito más, ¿no? Es alucinante lo que hace esta chica, de verdad. El proceso de grabación.
música de redoble ahí que va a ser complicado. Estoy pensando en la pobre Haruna si le tiene que tocar. で結構転調するので、 Ya lo estoy viendo, dice, sí, el plan incluye muchos cambios de clave, es decir, claro, de tonalidad. Ya estamos viendo de que te estás complicando mucho la vida, amiga. Pero bueno, em, No sé yo si se la estará complicando, ¿eh? Porque no, 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 es decir, para allá es lo natural. Entiendo yo que lo que se ve aquí es una primera y segunda guitarra en las dos líneas centrales que se ven. Sería, digamos, la guitarra de Miyako y de Midori. Porque, sí, además que está ahí haciendo antes, claro, 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 efectivamente. sincronizando las dos pistas. Voy a intentar hacer algo, no sé si me va. No, vamos a seguir como estamos. Estas dos centrales, en algún momento han armonizado, por eso lo decía. Todo el tema de que se ve arriba es percusión, parece. Bueno, vamos a seguir. ギターソロには、Toda la parte rítmica.「ラブバイツ」のいつものお決まりっちゃお決まりなんですけど、 Dice, como es típico de los bytes, ahí están las ¿Qué secciones secciones A, B y C durante el durante el interludio? interludio. Ujú, ¿vale? 感想で ABC があるっていうのがね、いつもあるのでギターソロがだいたい長くなりますね。まあそんな要¿Y領por quéで las guitarras son tan largas ya? 作りま Claro. したね。うん、あ、ピアノならではのね、こうコード進行を入れてみたので、それになぞらえてまたギター入れていきます。 Claro, he añadido esa capa de, bueno, que muchas veces la hemos escuchado en otras piezas
de Sí, los bytes que sirve como base en la que por encima van a ir las guitarras, ¿no? Como ella está haciendo ahora. Ya, guitar solo. Me hace gracia que cuando para escuchar la mezcla final de lo que lleva, hace el giro de cabeza así. Como, ¿sabes? Lo hacemos muchas personas, el poner la cabeza de un lado como si fuéramos a atender o escuchar mejor, ¿no? Es curioso eso. の後は A に戻るな。A に戻りますね。アウトどうしような。Está probando lo que funciona y lo que no. Eh, sí, sí. pero su mente piano y luego guitarra, parece que de momento sigue pensando en primero piano y luego guitarra. めっちゃ難しい。弾かれへん。Ahí tengo ya la parte rítmica mientras la otra guitarra haría el solo. Y Sí. supongo que se irán alternando, como suelen hacer, ¿no? De alternarse y después hacer la armonía. ちょっとベース入れてきます。 Ahora va. じゃあ次は一応フルのデモなのでギターソロがあるのでギターソロを入れていきたいんですけど、いつもこの段階ではギターソロはギターレックしてません。めちゃくちゃ頑張ってギターソロも考えてどうやって聞かした時に微妙みたいなさ反応だった時にメンタルやられちゃうからギターソロは後でミディキーボードで適当にこんな感じのギターソロじゃないっていう雰囲気だけを入れます。ですがツインだけはちゃんと考えとこうかな。 Claro, entonces, si no lo he entendido mal, como no quiere hacer esfuerzos inútiles a la hora de estar intentando con la guitarra una y otra vez, se lo piensa bien, luego lo lleva a cabo con el teclado en plan sonido MIDI y después ya lo traslada. Y después también tiene que pensar en las guitarras gemelas. Ella ya está pensando en Sí, la sí, está pensando armonización. en todo. Mm. Qué tía, ¿eh? こんな感じ。
también habrá gente que se sorprenda escuchar los golpes que le pega a la guitarra. Claro, el sonido sin amplificación suena raro. Una guitarra eléctrica, Sí, claro, sí, me ha llamado la atención porque digo, eso que pasa como con los saxos claro, claro, y efectivamente. las Es lo trompetas que y te tal, comentaba que yo de claro, cuando escuchas de cerca a alguien tocar un instrumento de viento, el golpeteo de las llaves, claro, claro, ¿no? eso no se aprecia, ¿no? Y en la guitarra es eso, ¿no? El golpe de púa contra las cuerdas, el cómo impacta, pues ese sonido, el que toca, pues es muy característico, pero claro, la gente solamente escucha el sonido final ya amplificado Claro, con efectivamente. el sonido todo bonito, ¿no? Pero una guitarra sin amplificar, que realmente es, ella sí se está escuchando el sonido de la guitarra por los monitores, ¿vale? Pero nosotros escuchamos tanto la parte por monitores como por la parte, digamos, sin amplificar Sí, porque ambiental. la cámara está enfocando a ella, ¿no? Por eso es el micro direccional. まあ、じゃあ、テイクはね、めちゃくちゃ、También la gente se preguntará, ¿y por qué no lo hace todo el tirón? Porque muchas veces un solo se construye a trocitos, ¿vale? Que tienes que ir tejiendo, perfeccionando y después ya unes la pieza entera y al final se toca todo seguido, ¿no? Pero que esto cuesta mucho y crear un solo no Sí, te es sale mucho con el complicado. tirón, ¿no? Ves lo que funciona, dónde quieres priorizar, dónde tiene que ir en el clímax del solo, porque Pero los si es solos que ya tienen no que... es solo el solo, ¿no? Mm, Es que es todo. Es que desde el primer vídeo es que está haciendo una canción que entera. llevará 暑いんです unasけ tres ど、horas. まあ、わざって聞くとね、そ Está, んな está haciendo 熱 todas く las 聞こえてないよ pistas. って人い Claro. るかもしれないですけど、結構ソロで聞くとヤバめな気してるんでまあでもいいんです。デモなんで。レコーディングの時にしっかり弾けば Es solo un いい tempo. です。まあちょっとだけね、ソロなんで、ディレイをね、入れときましょう。はい。じゃあ、ほんと適当に仮にギターソロ、もうほんとに鍵盤でね、ピロピロピロピロって、ここがギターソロなんだよってメンバーとかスタッフに分かってもらうためだけの Ujú. ものなので、そんなに作り込みません。適当に。もうマジしてクソ適当なんですけど、いいんです。ギターソロはアレンジ編の時に作り込むので、はい。 Le quita こ importancia. こ La が guitarra solamente es una 時間短縮の improvisación. ためにも、一旦ここは適当に弾いたギターソロで Después 大丈夫です。 ya intentará で、ponerlo más decente o más mejor producido. ¿Algún detallito de la batería? Platillos, creo. できたかな。じゃあ、ライン取りして、Yo también 今 lo 回 hago, フ es ル decir, で el これ poner がどん colores な風 diferentes に a las pistas なったの porque か、un poquito para いい situarme, よ。¿no? Para diferenciar unas de otras. そうですね、本当にね、プレイがね、荒いところもあってちょっと恥ずかしいんですけど、まあそこは多めに見て、雰囲気こんな風にできたよっていうのを伝えればいいです。じゃあ、聞いてください。Mm. Bueno, antes de que empiece,
Veo aquí batería, la guía, voz, aquí un teclado, cuerdas, no sé a qué se refiere, guitar solo, guitarra solista, bajo y el máster, ¿vale? のか聞いてもらおう。Vamos a escuchar lo que lleva, ¿no? そうですね、本当にね、プレイがね、荒いところもあってちょっと恥ずかしいんですけど、まあそこは多めに見て、雰囲気こん Vamos な a 風 verle に un できた poquito よ el, っていう el のを伝えれ volumen ばいいで a す。lo que じゃあ lleva. 聞いてください。
ていうことで、こんな風にいつもHay un par de partes en el medio del final en el que las guitarras están un poquito bajas y todavía las tienen que masterizar y subir volumen, ¿vale? Y en otras las guitarras están en su punto, pero es que O es... sea, esa canción se la das al 85% de cualquier banda Y flipa. y alucina. Sí, Madre mía, lo que se ha montado esta chica en 2 horas. escuchas esto y te identificas con el sonido de los bytes, Sí, ¿verdad? sí, claro, claro. Es muy de su identidad. Así que La verdad que la batería la ha metido mucho. muchísima caña. Si tiene que tocar Haruna eso, pobrecilla. Claro, después ella lo adapta. Sí, claro, claro, Esta obviamente. es la idea. Ahora tú. Ahora tú haz tus arreglos Pero Claro. es que es alucinante lo de esta muchacha. Sí, a ver, voy a intentar hacer una cosa que no sé si voy a poder o no. ¿Ves? No, no. No ves lo que hago, ¿no? No, No se ve en pantalla. Intento ah, marcar cosas, pero no me va a dejar. Para un poquito poder mostrar a lo que me refiero. A ver. mm, mm, ¿Se ve el ratón no, en la pantalla? No se ve, ¿no? no se ve, no. Vamos a dejarlo. Nada, las líneas amarillas, eso es lo que te decía, ¿no? Es decir, ves que eh, en la pista lead uno y lead 2 son guitarras solistas uno y 2 supongo Midori Miyako. Las L y R son la parte rítmica de la guitarra, de una y de otra. Y esos son algunos aderezos que hacen ellas, pues, que se salen de un poquito de la marca, ¿no? De la parte rítmica, podrían acentuarse más, pero bueno, son detallitos. Toda la parte de la batería está arriba. Y claro, lo que hemos escuchado con esos acordes de piano y demás, en verdad era la voz de lo que sería Sammy cantando, ¿vale? Pero que, claro, y el bajo está abajo del todo. Sí, sí. Es impresionante. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí Miyako. はい。ということで、こんな風にいつもフルコーラス作っております。いや、大変ですね。そう、大変なの。いつも。ギターソロをね、仮で作っときゃいけないっていうのもあるし、ツインがある曲に関しては、いつもこうやって、仮ではあるんですけど、ツインも取ったりするので、やっぱ少し時間かかるので。A ver qué ha dicho. Algunas canciones con guitarras gemelas requieren un Tiempo tiempo adicional adicional para para considerarlo y considerar y grabarlo a grabarlo, claro. pesar de su complejidad. するので、Que やっぱ eso lo 少し haga 時間かかるので、1時間半ぐらいの作業量かなと思います。Hora y media ha tardado en esta segunda en sesión. hora. O sea, una Lleva, hora que tardó en el otro y lleva hora y media, 2 horas y 2 media. horas y media, ¿eh? サク Y se サ ha クいって1 cascado. 時間半なの Un tema entero, sí. でね、全然うまくいかない時も全然いっぱいあります。では、こんな感じでフルコーラスがかっこいいねってなったら、次、パート3ではいよいよアレンジ編 Pues va a tratar de pues mejorar el tema de la producción, supongo. になります。今ね、ほんとドラムもバーって貼っただけで、特にひねりも何もないので、ドラムのそういうフレーズの変えていったりとか、ちょっとここコード無理悪くないって言ったところを少し変えていくとか、本当にいろんなところですね、ちょこまか、アレンジしていく段階になります。一体この曲がどこまでかっこよくなるか、今後ご期待ください。じゃあ今日はここまで見ていただいてありがとうございます。この動画が良かったよっていう人は、高評価ボタンとチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。動画の感想も書いていただけると嬉しいです。じゃあここまで見ていただいてありがとうございました。Thank you for watching. バイバイ。
Es impresionante porque, em, claro, ella más o menos piensa la idea de lo que quiere hacer, pero aún así trasladarlo todo tal y como lo hace y que se pueda ejecutar en 1 hora y media es totalmente alucinante. Así Es que que, es increíble, ¿eh? sí, Es sí, que se ha sí, cascado una canción en 2 horas y media. Luego en la tercera, pues ya lo pulirá. claro, Hará que la batería no sea tan rapidísima, imagino. no lo sé, o quiere pulir el sonido de algo en concreto. A Madre ver, mía. esto ya sirve, tú lo presentas al grupo y ya la gente se hace una idea de todo lo que quieres, ¿no? Ujú. Y que, y Impresionante. que, y que sea de ejemplo, ¿sabes? Se ha cascado una canción así de Sí, y ejemplo. además ella lo habla de la manera más natural posible. Así que, bueno, Madre mía, pues ahí lo tienes. Amigos, gracias. Espero que os haya gustado. Se agradece, ya sabéis, el like, suscribiros, la campana, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo. Y bueno, pues más cosillas. Aparte de los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon, está lo de Invítanos a un café, que es una pequeña aportación que podéis hacer al canal, ¿vale? Si solamente queréis simplemente apoyarnos de manera puntual, pues ahí está. Em, Más cositas. Si pulsas en el enlace, al pulsar en el enlace, bueno, en el logotipo del canal, ¿vale? Te invita a suscribirte o unirte. Y por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invita a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.